Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Vamos con la quinta parte de esta saga espiritual, el secreto de la realización matrimonial. Pueden tomar asiento. Mientras toma asiento, diga el asunto que estamos tratando, el secreto de la realización matrimonial. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero en el Señor, es decir, si sos creyente, si confiesas que eres cristiano, si llamas a Jesús Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Si has nacido de nuevo, si has recibido la gracia de Dios Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. De manera que si las cosas están así para el pueblo de Dios, y puntualmente en cuanto a la pareja, en cuanto a los componentes de una pareja, el varón y la mujer, en cuanto al matrimonio, si hay cosas que los hombres han hecho mal, me atrevo a decir que la mayoría de esas cosas no las hicieron bien porque no tuvieron en cuenta a su esposa si es que son casados. Y hay cosas que las mujeres han hecho mal cuando no tuvieron en cuenta a sus propios maridos. Porque no se sujetaron, ejemplo. Es el plan de Dios que aquellos a quienes Dios no les dio el don de continencia se casen cuando fuere tiempo. Algunos varones dicen, yo no necesito de una mujer. Es mentira. Es una manera de autoengaño, porque sí la necesitan. Y muchos de ellos son tan soberbios que lo único que quieren de la mujer, paradójicamente, es su parte sexual. Pero como hay cinismo, prescinden de todo lo que ella es y tiene para complementarse con él. Por eso es que hay varones que no son poderosos en la tierra. El día que un hombre casado se complemente perfectamente con su mujer, será poderoso en la tierra. Lo mismo, hay mujeres que dicen, yo no necesito de un varón. O como a veces se refieren a ellos despectivamente, yo no necesito de un tipo. Y por eso el feminismo, etcétera, prescinden de los servicios masculinos, a excepción en algunos casos de los sexuales y de algunos otros que ellas puedan aprovechar sin compromiso. El matrimonio
fue creado por causa del varón. No por causa de la mujer. Y la mujer fue creada para el matrimonio. La mujer fue creada para estar casada. Cuando en un matrimonio las partes que lo conforman, me refiero al varón y la mujer, o una de ellas, me refiero al varón y la mujer, quieren vivir como si estuviese soltero o soltera, esa parte comienza a llevarle la contraria al propósito de Dios. Está yendo contra la naturaleza del matrimonio que fue establecido por Dios. Van contra la naturaleza del matrimonio y su propósito. Por eso, cuando usted se casa, debe vivir unido a esa persona. ¿Cómo? Como la rémora al tiburón. Así. ¿Por qué? Porque solo mientras vivan unidos será benéfica su relación. Será poderosa su relación. Será edificante su relación. Y letal contra el enemigo en los hijos. Una pareja de casados que son padres, solo cuando están unidos, se vuelven letales contra el enemigo en sus hijos. En ocasiones, a algunos hijos los usa el diablo. Pero cuando papá y mamá se unen en el Señor, en vista de cómo el diablo está usando a su hijo o su hija, esa unión puede lograr que nada tenga el diablo en ese hijo. Esa unión puede lograr que nada tenga el diablo en ese hogar. Porque los dos unidos hacen huir a 10,000. ¿Unidos en qué? En la fe que obra por el amor. Unidos en el Señor. En un mismo bautismo. En la palabra. En la oración. A la hora de ayunar. A la hora de congregarse. En las decisiones. Y aún en el castigo, pese a que actualmente la constitución política de nuestro país suspendió el castigo hacia los niños. Hoy día,
la Corte Constitucional, cuya principal función es cuidar que se respete nuestra Constitución en Colombia y los derechos humanos o fundamentales de las personas, resolver los asuntos, estudiando tutelas que se pueden convertir en una ley, estudiando tutelas que no deberían convertirse en una ley. Ellos llegaron a un punto donde interpretaron el castigo físico de un padre hacia su hijo como maltrato. Tanto que sentenciaron esta ley, la ley antichancleta. La ley antichancleta, que le quita a los padres el derecho a corregir a sus hijos con reprimendas físicas. Y dictamina que quien no obedezca a esta ley y sean denunciados o vistos castigando físicamente a sus hijos, a esos padres se les quitará la custodia de los hijos. Por favor, póngame el videoclip. Once y 13. La Corte Constitucional modificó la llamada ley antichancleta que busca prohibir el castigo físico en los niños. El alto tribunal tumbó 2 disposiciones que traía la polémica norma. La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional fue unánime. Una de las disposiciones eliminadas está relacionada con la pérdida de la patria potestad. La ley decía que podía ocurrir cuando los castigos fueran reiterativos. Sin embargo, la Corte determinó que no será necesario demostrar que el maltrato se dio una o varias veces o que era habitual para que se pueda perder la custodia de los hijos. También declaró inconstitucional la definición del castigo físico, que la ley consideraba como una acción de crianza o educación. Quienes demandaron la norma señalan que el fallo le da reales herramientas a las autoridades para actuar contra el maltrato infantil. Ahora los jueces tienen esa libertad para analizar el caso concreto e imponer las sanciones que realmente merezcan para cada situación. No podemos, por un lado, promulgar una ley para prohibir el castigo físico, pero por otro, definirlo dentro de la misma norma como un acto de crianza. La Corte encontró que parte de la ley desmejoraba injustificadamente la efectividad de las medidas para la protección de los derechos de los niños, al tiempo que legitimaba la tolerancia al maltrato, contrariando los mandatos de la Constitución. Vemos esa noticia y tenemos que preguntarnos cuál debe ser nuestra postura al respecto. Porque esta noticia nos da a entender que hay un grupo de gente que es una eminencia en autoridad y que interpretan el castigo de los padres hacia los hijos como maltrato, no como formación, no como crianza, no como educación. ¿Cuál debe ser nuestra postura al respecto? Pienso que la misma que tomamos frente a la ley que aprueba el aborto. Jamás, a ojos de Dios, el maltrato por un lado y el castigo físico por el otro, de parte de un padre o de una madre hacia su hijo, será lo mismo. Porque lo que motiva al uno y al otro es diferente. El maltrato resulta de la injusticia, la arbitrariedad, la venganza, resulta del resentimiento, la maldad, el odio, el desenfreno. No así el castigo.
El castigo es movido por el amor, por la justicia. El castigo es movido por el deseo de paz. No es lo mismo castigar a un hijo llevado por la impaciencia que hacerlo porque como papá o como mamá sabe que es lo justo, que es lo que conviene. O castigarlo movido por la incomprensión a realizarlo porque ha discernido la situación que amerita disciplina física en ese momento. Y mientras el objetivo del maltrato siempre será hacer daño, destruir, no así con el castigo. El castigo de los padres hacia los hijos busca corregirlos, salvarlos, busca abrirles el entendimiento. Busca abrirles el entendimiento. Los hijos que no son castigados cuando es justo son más necios, más insensatos, más entenebrecidos en su entendimiento. Pero los que son castigados entienden lo que no entendían cuando se les hablaba, lo que no entendía cuando se les enseñaba, lo que no entendía ni siquiera cuando veían en otros la lección que se les quería transmitir. El castigo tiene un propósito, que haya un fruto apacible de justicia en ese hijo, en esa hija, y que mediante el castigo ese hijo, esa hija participe de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La cosecha del castigo de un padre hacia un hijo siempre es esta: la rectitud y la paz. La cosecha del castigo de un padre, de una madre hacia un hijo siempre será esta: la rectitud y la paz. Mientras que el maltrato es un acto irresponsable por parte de quienes, de los padres, que emplean el concepto de autoridad como un garrote brutal y sangriento que traumatiza, que excluye, que oprime, que deprime. Pero no así el castigo físico. Ese castigo físico bien administrado, bien dosificado, que da el padre, que da la madre con responsabilidad, con justicia, con sustento bíblico y lógico, siempre será benéfico. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Vuelvo a preguntar, ante esta norma antichancleta. Es sencillo. En este caso, jamás podrá estar la ley humana que sentencia algo como esto por encima de la ley divina. Jamás podrá estar el mandamiento a pecar, secundado por la Corte Constitucional de su país, por encima del mandato divino. Es que jamás podrá estar la constitución terrenal de su país cuando se equivoca en edictos, promulgaciones, leyes, normas, por encima de los edictos, leyes, promulgaciones y normas de la Constitución celestial. En ese caso, la Constitución celestial mata la Constitución de su país. Así que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo? Como las parteras no dieron muerte a los niños de las mujeres hebreas en tiempos de Moisés, ¿lo recuerdan? Que pese a que la corte constitucional egipcia, es decir, Faraón, lo había ordenado, ellas obedecieron a Dios antes que, a riesgo total,
pues como está escrito en Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. No hicieron como les mandó el primer ministro, sino que preservaron la vida a los niños. Las parteras temieron a Dios, es decir, ellas amaron en ese momento lo que Dios ama y aborrecieron lo que Dios aborrece. Entonces andaron en amor. Y entre la ley arbitraria dictada por el primer ministro egipcio y lo que agrada a Dios, ellas prefieren agradar a Dios, porque a eso equivale a andar en amor. Y saben, Dios quedó tan complacido con el comportamiento de aquellas parteras que las escrituras dicen en el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por eso, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a este país. Físicamente yo nací aquí, pero yo no dependo de la situación de mi país, yo dependo de Dios. Y si en algún momento mi país me cierra las puertas, Dios las vuelve a abrir. Como cuando a Isaac le cerraba cada pozo que él cavaba y Dios lo respaldaba para seguir abriendo pozos. Hasta que los que le cerraban los pozos se cansaron y se dieron cuenta que ese hombre tenía el respaldo de Dios. El Señor los recompensó, las recompensó. ¿Por qué? Por desobedecer aquel edicto constitucional del país, por desobedecer aquella ley promulgada, aquel mandamiento, aquella norma, aquella medida, aquel fallo a pecar que contradecía la ley de Dios. Y Dios lo vio y prosperó las familias de las parteras. Espero que esté entendiendo y viendo la dimensión de esto. Otro ejemplo es el Sanedrín. El Sanedrín es la corte suprema de la ley judía. El Sanedrín fue quien ordenó a los discípulos en tiempos post-resurrección que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Díganme ustedes, ¿cómo podrían obedecer ellos a la orden de este alto tribunal? ¿Cómo podían ellos acatar la decisión unánime de este alto tribunal que buscaba prohibir lo que el mismo Jesús de Nazaret les había mandado? ¿Y qué les mandó? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos no podían. La Corte Suprema ordenó realizar algo en contra del mandamiento del Señor Jesús. Y como fruto de esa postura por parte de los siervos fieles del Señor, se registra, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Su fidelidad conllevó a gran bendición y poder. Los discípulos no acataron las leyes promulgadas que contradecían las Escrituras. Los discípulos no acataron las leyes promulgadas que contradecían las Escrituras.
los discípulos no acataron las leyes promulgadas que contradecían las escrituras, pero mantuvieron una actitud sumisa de respeto a las autoridades, porque ellos entendían que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como Daniel, que no acató la ley impuesta por la Corte Constitucional persa, que mandaba no efectuar peticiones a algún dios u hombre fuera del rey. La Biblia dice que ante este decreto, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por las autoridades de la nación donde se encontraba, ¿qué hace Daniel? Entró en su casa, abre las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él lo hizo no por contienda. Él hizo lo que venía haciendo y dijo: no voy a acatar esta ley persa, porque va contra lo que Dios manda. Daniel no dejó de hacer lo que hacía antes, pedir a Dios 3 veces al día, y en consecuencia es aprendido, tomado, arrojado a un foso de leones. Aún así, Daniel permaneció firme y perfecto en lo que Dios quiere. ¿Y qué pasó? Al final, en su caso, Dios lo libró de los leones hambrientos. Pero no libró a Pedro, no libró a Juan de una prisión, de un exilio. No libró a Marcos de ser asesinado. Y volviendo a la escena de Daniel, el corazón de Darío, que está en la mano de Dios, porque el corazón de toda autoridad está en la mano de Dios. Y como los repartimientos de las aguas, Él lo inclina a todo lo que quiere, a todo lo que Él quiere. E inclinó el corazón de Darío el persa a favor de Daniel. Y este hombre da una orden: que aquellos que lo habían inducido a firmar esa ley fueran capturados y lanzados al foso de los leones, donde envió a Daniel. Y más se demoraron en lanzarlos cuando los leones los despedazaron y los devoraron. O sea que en este caso Dios salva a sus fieles, pero como traje ejemplos con antelación, no sucede siempre. Así no sucede siempre. Pues está escrito en Hebreos 11, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos fieles, en vez de recibir la prosperidad que recibieron las parteras, el respaldo en gracia que recibieron los fieles discípulos, la liberación que recibió Daniel, lo que ellos recibieron por ser fieles a Dios, fue un trato fuerte y a su vez injusto. Pero que eso no nos desaliente, pues Jesucristo
habla de una persecución para los últimos tiempos. Y estoy entendiendo cómo es que se va a desatar la persecución para la iglesia cristiana en todo el mundo. ¿Sabe cómo es que se va a desatar? Porque la iglesia no va a estar de acuerdo con leyes que se están dictando. Y por eso a la iglesia la van a perseguir. Y como la lluvia que cayó hoy es de bendición, porque riega los cultivos para que estos crezcan y den un fruto, esa lluvia que cayó hoy, que es de bendición, le hace el favor a muchos cristianos de probarles el corazón, para ver si sus vidas están edificadas en ser hacedores de la palabra o si son oidores de la palabra, para descubrir su fundamento, si es arenoso o es una roca. Cristo, la roca, la que desecharon los edificadores cuando vino, pero que ahora es cabeza del ángulo. Estamos en los tiempos finales. Dígaselo a alguien, estamos en los tiempos finales. En los tiempos finales donde el augurio profético de Jesús para con la iglesia en persecución se va a cumplir. La iglesia fiel será perseguida. La iglesia fiel a Dios, la iglesia fiel a los mandamientos, a los principios de Dios, a la cultura del reino más elevada, la del reino de los cielos, será perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia fiel no va a transar. La iglesia fiel no va a obedecer a los hombres antes que a Dios. La iglesia fiel pone a Dios por encima de los hombres. Que eso no lo lleve a sentir miedo, que eso no lo deje intimidar, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estábamos usted y yo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ya caímos en las mejores manos, y en las mejores manos que usted y yo podemos estar es en la de nuestro Creador, que nos amó, y por cuanto nos amó, nosotros le amamos a Él, y le amamos con un amor perfecto, un amor que no le da cabida al miedo, un amor que no se deja intimidar, un amor como el que tuvo Pedro y Juan, un amor como el que tuvo Daniel, el amor que es derramado por Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y que nos vuelve violentos, valerosos, invencibles. Porque aunque a Pedro le mataron, no pudieron matar su alma. Le hicieron un favor el día que lo mataron. Lo mandaron a encontrarse con Cristo más rápido, lo cual es muchísimo mejor. No hay que tener miedo. No nos dejemos intimidar. Antes bien, la persecución va a fortalecer más la causa del Señor a través de su iglesia. Yo me atrevo a decir que es gracias a la persecución que la iglesia será ponderada y cumplirá la palabra que está escrita en el Nuevo Testamento. Será una iglesia gloriosa, triunfante. Cuando las autoridades nos digan algo
que contradice directamente la palabra escrita o las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, automáticamente quedamos exentos de acatar esas órdenes. Si una autoridad en conjunto con las demás autoridades nos exigen aceptar, acatar lo que las escrituras, la constitución del reino de nuestro Hacedor claramente ve como pecado, no hemos de obedecer. No hemos de obedecer. No hemos de obedecer. No tenemos por qué obedecer a los que nos mandan alterar directamente un mandamiento de la ley de Cristo. Ni tenemos por qué acatar leyes de Cristo que han sido subvertidas por el hombre. Y así la iglesia cristiana manifiesta su desacuerdo en contra de la ley. Leyes que no son de Dios. Es noticia a la iglesia hoy de cómo se manifestó en contra de la ley que aprueba el aborto. Para nosotros no es un secreto. Asimismo, la iglesia debe mantener su postura en cuanto a los principios que Dios estableció y no transigir principios que Dios nos los dejó para salvar a nuestros hijos de la misma muerte. La ley antichancleta busca la perdición de los hijos. Es un edicto inspirado por el diablo. Porque uno de los principios del Señor es castigarlos físicamente cuando sea justo, con una reprimenda justa. Vaya a Proverbios 23, versículo 13, dice: no rehúses corregir al muchacho. Proverbios 23, 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara, versículo 14, y librará su alma del Seol. Dios manda castigar porque Él castiga. Lo vuelvo a decir. Dios manda castigar porque Él castiga. Dios manda azotar porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo azota poniéndole un demonio. Lo azota permitiéndole una enfermedad. Lo azota con debilidad física y hasta con la misma muerte, una muerte prematura. Dios es un padre que castiga como todo buen padre. Padre que tenga mi respeto, castiga a sus hijos. Y el que Jesucristo haya recibido el castigo de nuestra paz, no nos exime del castigo que hará que apreciemos el castigo que Él recibió por nuestra paz y que hace posible nuestro bienestar en cuanto a la relación con Dios y de Dios con nosotros. Bien lo dice el Espíritu Santo, porque el Señor al que ama disciplina. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque yo reprendo y castigo a todos los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que el castigo es una herramienta que dejó Dios en su amor en la era de la gracia, para que los hijos que tienen problemas con andar en amor, aprendiendo y obedeciendo, se sujeten y no sean condenados. Porque cuando un hijo sabe que si por hacer lo malo sus padres lo van a castigar, cuando un hijo sabe y lo sabe bien, en serio, que por hacer lo malo, por desobedecer, va a ser castigado, ese conocimiento
va a guardarlo en parte para que desista de lo malo, para que se decida a obedecer. Ahora, cuando los padres castigan a sus hijos, lo hacen con un propósito, que ellos no sean condenados y participen de la justicia y de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esta corrección es parte de la disciplina que los padres que andan en amor deben suministrar a sus hijos según la ley del Espíritu. Hijos, Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? ¿Cuántos padres están de acuerdo con lo que voy a decir a continuación? Ayer le dieron a sus hijos 2, 3 órdenes y no las obedecieron. ¿Y cuántos hijos e hijas sabemos que hay que obedecer ahora? Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es nacido de nuevo, si usted dice que está bajo la gracia, si usted dice que Jesucristo es su Señor, si usted canta alabanzas, entonces usted debe obedecer a sus padres porque es lo justo. Pero ahora mismo me estoy dirigiendo a hijos que no lo hacen, cínicos. Están tentando a Dios y están tentando a sus padres. ¿Por qué los hijos no obedecen a sus padres? Porque ellos realmente no aman a sus padres. Cuando yo le digo a mi Sarita que haga algo y ella no lo hace, ella no me ama. Cuando yo le digo a mi Juanchito que haga algo y él no lo hace, él a mí no me ama. Nadie obedece si no tiene amor. Nadie obedece si no ama a Dios, si no ama a sus padres. Quien ama, obedece, punto. Dígaselo a alguien. Quien ama, obedece, punto. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, ¿cuándo van a entender que ahí está su éxito? Hijos, ¿cuándo van a entender que ahí está su bienestar físico? En obedecer a sus padres. Porque si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Y lo que un padre no quiera darle a su hijo cuando se lo busca, y hablo de disciplina y castigo, Dios mismo se encarga de darle la lección a ese hijo, y al padre le va a doler muchísimo. Al padre le va a doler muchísimo cuando Dios lo haga. Como le dolió a Elí cuando Dios puso en cintura a sus hijos porque él no quiso corregirlos. Él pensó que con un regañito bastaba. Y hay situaciones de nuestros hijos que no bastan con un regaño. No bastan con un regaño. Para manejarlas no es suficiente. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que los hijos en su formación no solo deben recibir instrucción, también deben recibir de sus padres corrección, es decir, castigo cuando sea el caso. Y yo animo a los padres a que no dejen de castigar a sus hijos cuando se lo buscan.
no a la ley antichancleta, en el nombre de Jesucristo. Dígalo usted. En el nombre de Jesucristo. Y llegamos a esto porque les estaba diciendo que cuando en un matrimonio las partes que lo conforman o una de ellas quiere vivir como si estuviera solo, soltero, soltera, esa parte está yendo contra la naturaleza del matrimonio. Hablo del propósito del matrimonio. Cuando se casa usted debe vivir unido a esa persona como la remora al tiburón. Y esa unión es benéfica, es poderosa, es beneficante, es edificante, es letal contra el enemigo en los hijos, porque algunos hijos los usa el diablo. Pero cuando papá y mamá se unen en el Señor, nada tiene el diablo en ese hijo y en ese hogar, porque los dos, papá y mamá unidos de acuerdo, hacen huir a 1000 demonios. Si es que eso es lo que tienen sus hijos. Pero hay que estar unidos en la fe que obra por el amor, en un mismo Señor, en un solo bautismo, en la palabra, en la oración, a la hora de ayunar, a la hora de congregarse, en las decisiones, a la hora de disciplinar y castigar. En ese momento, cuando unidos ejerzan, harán huir 10,000 demonios. Mientras que si no están unidos, cuando uno quiera enfrentar los demonios de su hogar, cuando una de las partes que conforma ese matrimonio quiera enfrentar los demonios de sus hijos, como está solo, le tocará más duro. No significa que no hará mella, sí hará mella, pero no tanta como la hace cuando papá y mamá se unen, cuando el esposo y la esposa se unen, porque los dos unidos hacen huir a 10,000, uno solo hace huir a 1,000. Y hoy se ve una paternidad y una maternidad que se ejerce con las uñas, porque no hay acuerdo como pareja a la hora de criar, a la hora de formar, a la hora de instruir, a la hora de corregir. Por eso es que no son tan poderosos como cuando los dos se unen para batallar contra los demonios de sus hijos. Uno solo batallando contra los demonios de los hijos es más pesado, más desgastante, tarda más en vencerlos. Pero cuando los dos son como uno, salen fuera más rápido y son más efectivos. Hasta que nada tiene el diablo en ese hijo, en esa hija. Y hoy lanzo un desafío a las parejas casadas, lanzo un desafío a los que son padres, y es a que se una con el progenitor, a que se una con el que concibió y combatan los demonios de sus hijos. Háganlo en el nombre de Jesús de Nazaret. No me entendieron. Y como no me entendieron, entonces vamos a hacer algo. Las parejas que tienen hijos van a tomarse un minuto y van a charlar. Y van a cancelar todo desacuerdo entre ustedes para criar a los hijos. Que usted dice una cosa y el otro dice otra cosa, usted dice una cosa y luego viene que usted, entonces que usted es el malo, que yo soy la mala, al fin ¿qué? Pónganse de acuerdo ya entre ustedes antes de combatir a los hijos. Y los que no tienen hijos, agárrense bien duro y oren por sus padres, oren por ustedes mismos, porque Dios les está dando herramientas para ser los padres que Dios quiere que sean en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Y no solamente eso, sino que la ley lo respalda. Eso es más serio. Y por eso se vuelve una prueba de fe, una prueba de amor, una prueba de fidelidad. Pónganse de acuerdo como esposa, como esposo, como padre, como madre. Y hoy acaben todo desacuerdo y pacten ponerse de acuerdo, estar siempre de acuerdo para criar a sus hijos, estar siempre de acuerdo para hacer todo lo que Dios quiere que sea hecho a través de ustedes. Háblenlo ya, díganos, vamos a poner de acuerdo. Dígaselo a su esposo, dígaselo a su esposa, dígaselo al padre de sus hijos, a la madre de sus hijos. Vamos a estar de acuerdo y vamos a hacer las cosas de acuerdo. No cada uno por su lado, sino siempre unidos. Y en cuanto a los hijos, pónganse de acuerdo para no permitir que el diablo haga lo que quiera con sus hijos. Ya, pónganse de acuerdo y dígale, esposo mío, esposa mía, nos ponemos de acuerdo para no permitir que el diablo haga lo que quiera con nuestros hijos. Nos ponemos de acuerdo, mi amor. Pastora Pilar, nos ponemos de acuerdo, porque el diablo no le va a manejar la vida a nuestros hijos. Pacten estar de acuerdo. Y yo quiero que quebranten toda división entre ustedes, quebranten la hora. Los que están sentados, oren para que se quebrante toda división en los hogares. Que se quebrante toda división. Y si ahorita el charlar ha hecho que se vuelva candente la charla y los ha llevado a argumentarse, esto es bueno. ¿Por qué? Porque está saliendo lo que hay en realidad. Y deben ponerse de acuerdo. No salgan de aquí sin estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo. Quebranten toda división, todo desacuerdo entre ustedes, padres. Quebrántelo, quebrántelo ahora. Quebrante todo desacuerdo para criar a los hijos. Quebrántelo, quebrántelo ahora, quebrántelo. Quebrántelo ahora. Oren, oren, quebranten todo desacuerdo, toda división, toda discordia, toda enemistad a la hora de criar hijos, toda disensión a la hora de criar los hijos, esos pleitos que se levantan a la hora de criar los hijos, quebranten eso. Ahora declárenlo sin poder, cancelen eso en sus vidas, cancélenlo pidiéndole perdón a Dios, cancélenlo renunciando a eso, a los pleitos a la hora de criar a los hijos, a la división a la hora de criar a los hijos, a la enemistad a la hora de criar a los hijos, a la contienda a la hora de criar a los hijos. Cancelen eso, cancelen eso, cancelen eso. Háganlo morir en la cruz. Esas obras de la carne no tienen poder en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Y ahora quiero que unidos las parejas comiencen a pedir misericordia para sus hijos. Y los que están sentados pidan misericordia para los hijos de la iglesia. Y si usted considera que es un hijo que necesita misericordia, pídale a Dios que tenga misericordia de usted. Usted que está conectado, pida la misericordia de Dios para sus hijos. Un clamor, un clamor, un clamor, un clamor, un clamor de misericordia por los hijos. 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 En el nombre de Jesucristo. Únase con su pareja. Únase con la madre de sus hijos. Tómense de la mano y pida misericordia.
Tómense de la mano y pidan misericordia. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Pídale a Dios que muestre su amor en sus hijos. Pídale a Dios que muestre su amor en sus hijos. Pídale a Dios que muestre su amor en sus hijos. Que muestre su amor en sus hijos. Liberándolos. 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 Pida la misericordia de Dios. Pida la misericordia de Dios. Para que Dios muestre su amor en los hijos. Liberándolos de esos demonios. Liberándolos de esos demonios. Unidos. 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 Como los ciegos pidieron misericordia. Como los dos ciegos pidieron misericordia. Como los dos ciegos pidieron misericordia. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Y así de acuerdo, dígale a Dios cómo está su hijo. Ahora, las parejas, preséntenle a Dios sus hijos. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y preséntenle a Dios la situación de sus hijos. La situación emocional. La condición moral de ellos. La condición espiritual de ellos. Su estado anímico. Su estado mental. Ahora pida la misericordia de Dios. Pida la misericordia de Dios. Pida la misericordia de Dios. En el nombre de Jesucristo. Y ahora, comience a guerrearle al diablo a sus hijos. Guerréselo al diablo con su mujer, con su marido. Toda la iglesia se pone en pie y vamos a echar fuera a los demonios. Se van fuera los demonios. Los hijos que están aquí van a recibir liberación. Los hijos renunciando a todo demonio. Los hijos renunciando a todo demonio. Los hijos renunciando a los demonios. Los hijos renunciando a los demonios. Los esposos siguen tomados de la mano. Los esposos siguen orando tomados de la mano. El diablo no se la hace. De acuerdo, acérquese el uno al otro para que sepan por qué están orando los dos. Uno tiene que liderar la oración para que sepan por qué están orando. Ahora, en el nombre de Jesucristo, eche fuera, quebrante la fornicación en sus hijos.